A platicar acerca de lo que son los constructores visuales. Como dice Chris, pues ya es una plática que la verdad yo le tengo mucho cariño porque es la primera plática que yo di en los meetups como tal, y fue aquí en Puebla. Entonces obviamente ya está súper nutrida con nuevas cosas, nuevos conceptos que he ido encontrando. Entonces digamos que la tienen como la más renovada en cuanto a la presentación. Déjenme, les comparto mi pantalla para que vayamos empezando. Ok, pues lo que voy a platicar es acerca de los constructores visuales. Muchos tenemos como un panorama general de lo que es, de para qué sirven, qué son, pero pues ahorita voy a dar un panorama más amplio, algunos conceptos, de dónde surgió, para qué son, y una comparativa muy interesante acerca de los constructores visuales más populares o más comunes que se utilizan actualmente, ¿no? Los page builders, constructores de páginas o maquetadores visuales, como nosotros le queramos decir o como nosotros los hayamos conocido, pues sí se han popularizado de tal forma que pues, cualquiera puede utilizarlos, ¿no? Y aquel que no lo haya visto es porque no se ha metido de lleno con el interés de construir su página. Pero básicamente lo que hacen es darnos la herramienta para poder trabajar en nuestra página al 100% como nosotros queramos, o hacer algún experimento, ir haciendo pruebas para ver qué es lo que mejor funciona con nuestro sitio web. Pero sabemos qué son y por qué surgieron. Me presento, me llamo Armando Sánchez Aguilar, radico aquí en la ciudad de Puebla. Soy ingeniero de profesión, ingeniero en ciencias de la computación, desarrollador web, soy diseñador por hobby y papá de tiempo completo. Mi Twitter y mi Facebook, si gustan contactarme, o ahí estamos. Cualquier cosa o duda que necesiten y les puedo ayudar, con mucho gusto. Esos son mis medios de comunicación. Estoy a sus órdenes. ¿Cómo surgen los constructores visuales? Pues tenemos que WordPress se hizo súper popular. Entonces, las últimas cifras relacionadas con el uso de WordPress nos dicen que hasta los usuarios que no están acostumbrados a utilizarlos, a utilizar una página web o están familiarizados con este ambiente, pues ya los han utilizado, ya han utilizado WordPress. Aproximadamente el 25% de las páginas de todo el mundo están creadas con WordPress, entonces, queriendo o no, pues bastante popular. A comparación de otros CMS, pues tiene más mercado cubierto, pero se ha popularizado y sigue muchísimo más, ¿no? ¿A qué se ha popularizado? Pues porque es muy simple de utilizar. Todas las herramientas que tiene son muy intuitivas, todo te dice realmente a qué se refiere, qué es lo que está, para qué funciona. Entonces, es muy sencillo de utilizar. Perdón. Entonces, es muy sencillo utilizar estos constructores para poder actualizar nuestro sitio, para poder manipularlo como nosotros queramos. Y esto ha hecho que toda la gente que no tenía algún acercamiento con la construcción de las páginas web, pues poco a poco se vayan introduciendo y vayan manipulando a su gusto su contenido. Entonces, esto hizo que WordPress, desde su inicio, no tenía herramientas para que pudiera construirse un sitio como tal. Venía orientado para crear blogs y no tenía herramientas para poder manipular el contenido. Entonces, era bastante limitado y pues, lo único que podíamos hacer es básicamente un texto con algunos estilos que nos permitía su editor. El clásico editor WYSIWYG, en el que podíamos hacer algunas ediciones del texto semejante a lo que sería una hoja de texto, como hacer negritas, introducir imágenes, algunas orientaciones, pero queriéndonos sí era bastante limitado. De ahí, algunas de las plantillas que se fueron creando para WordPress, plantillas o templates,
pues iban incluyendo cada vez más efectos, más slides, algunos estilos especializados para que pudieran darle alguna variante a los templates o a las plantillas, fueran visualmente más atractivos a medida que WordPress se iba orientando para la construcción de los sitios. Pero, queriendo o no, se iban quedando como muy atrás. Y entonces, o se iban viendo muy repetitivos. Entonces, esto hizo que se crearan nuevas herramientas para que pudiéramos manipular el contenido a nuestro gusto. Con esta premisa, tenemos que WordPress funciona a base de temas. Se crean los temas, que son cuadrículas ya prediseñadas para que los sitios web funcionen bajo WordPress o cualquiera de los CMS, de tal forma que le aporten algún estilo y una apariencia visual ya funcional. Pero no todos los temas funcionan de la misma forma. Podríamos hacer una división de los temas o las plantillas que funcionan en WordPress en tres básicos. Los temas básicos, que son los que nos presenta la instalación de WordPress.org, como el 2017, 18, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los temas sencillos, gratuitos, que están desde el repositorio. Entonces, funcionan sin más, con lo que tienen. Los temas prediseñados son temas que se pueden descargar y ya tienen algunos estilos. Nosotros nada más nos encargamos de sustituir imágenes, textos, tal y como está. Algunos te dan la opción de poder cambiar los colores, pero bajo ciertas reglas. Entonces, sí te daban un poquito más de rango para poder manipular tu imagen de tu sitio, pero seguían estando limitados. Y de ahí, los que están construidos en su mayoría por Page Builders. ¿Pero qué son como tal? Un constructor visual se define como un plugin o una herramienta extra que se le puede anexar al CMS, que mediante una tecnología de arrastrar y soltar, conocido como drag and drop, permite mover nuestros elementos en las páginas web de la manera más intuitiva posible. Es decir, nosotros podemos ubicarlo en cualquiera de las secciones que nosotros vamos definiendo en nuestras páginas a nuestro gusto o a necesidades de nuestro diseño. Y esto permite que nosotros no tengamos ninguna interacción con el código fuente, a menos que requeramos algo muy específico. Pero por lo general, los constructores visuales ya cumplen con herramientas completas para poder hacer casi en su totalidad lo más sencillo, lo más básico y visualmente muy atractivo. Entonces, esto permite que cualquier usuario pueda usar los bloques o los módulos de los constructores y no tengamos necesidad de tener conocimiento de código para poder hacer maquetación de sitios web como HTML o hojas de estilo, que obviamente si nosotros tenemos el conocimiento de este tipo de líneas de código, pues lo podríamos utilizar y podríamos hacer aún mejor la experiencia de nuestros usuarios. Sin embargo, no es completamente algo que necesitamos para poder utilizar los Page Builders. Y también son, como les decía, súper intuitivos, de manera que lo que vemos y lo arrastramos, con un poco de andar experimentando, lo podemos utilizar sin problema. Y una de las grandes ventajas es que la mayoría, o por lo menos los más comunes de los Page Builders, se pueden utilizar en casi cualquier tema de WordPress. Obviamente, hay que revisar algunos casos de compatibilidad, pero pues, actualmente casi todos ya pueden interactuar con los temas, ¿no? Por los temas premium, las plantillas premium que tienen algún costo en específico, casi todas ya tienen alguna compatibilidad con los constructores visuales. El concepto básico de todos los constructores es que presenten muchas opciones para que nosotros podamos construir nuestro sitio a nuestra necesidad, a la mejor, para crear la mejor experiencia a nuestros usuarios y que también sea a nuestro gusto, ¿no? Incluso también nos da la posibilidad que nosotros podamos hacer pruebas de qué es lo que está funcionando o qué no, o qué es lo que vamos a adaptar para que a lo mejor en algún momento nuestra página tenga mejor posicionamiento, ir moviendo algunos de los elementos para que se visualicen de mejor forma, cambiar colores, cosas así que queriendo o no provocan más impacto en la navegación de un sitio web.
¿Cómo funciona básicamente un constructor visual? Un constructor visual es una retícula que ya está prediseñada. Se divide por lo general por módulos. En cada uno de los módulos nosotros podemos ver algunos elementos para anexar pues, elementos que ya están prediseñados dentro de los constructores. Nosotros podemos introducirlos dentro de esas secciones y hacer la misma división que nos permiten esas secciones. Todas esas herramientas ya están prediseñadas o ya están definidas en los constructores visuales. Entonces, como les decía, nada más es cosa de estar experimentando para qué sirve cada uno de los botones y ya podríamos manipular cualquiera. La mayoría de los constructores visuales tienen muchos módulos que ya hacen alguna función en específico. Insertar filas, insertar textos, insertar títulos, botones, elementos básicos para poder agregar a nuestra página y que podamos ver algo funcional. No hay necesidad de mover código, simplemente necesitamos estar interactuando con las herramientas que ya vienen prediseñadas. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta a la hora de elegir un editor visual de WordPress? Es importante que haya compatibilidad entre el constructor visual y nuestro tema o nuestra plantilla que estamos utilizando en nuestro sitio. Es normal que pues, a medida que nosotros vayamos experimentando o vayamos viendo cómo se va posicionando nuestro sitio, tenga cierto funcionamiento a beneficio o que nos esté afectando. Entonces, nosotros podemos hacer algunos cambios para mejora de nuestro sitio. Y de igual forma, a medida que se van pasando las versiones de WordPress, los temas o plantillas también se van actualizando para tener la mejor compatibilidad. Entonces, es importante ver que en nuestro constructor, que nosotros queramos elegir o que a nosotros nos acomode, sea siempre compatible en su mayoría o completamente con nuestro tema elegido, para que no vayamos a tener algún problema, que se vaya a romper nuestro sitio, que ya no se vaya a visualizar, que tenga algún problema a la hora de ver la versión responsiva, cosas así. Entonces, siempre es importante que nuestro constructor sea compatible con nuestro tema. Y también con nuestra versión de WordPress. Que el diseño responsive sea adaptable a cualquier dispositivo. Que esto ya también viene por default. Todos los constructores deben tener reglas para poder visualizarse en cualquiera de los dispositivos. No debe de haber alguna limitante. Y esto va muy ligado con lo que es la parte de la compatibilidad. A medida que va evolucionando, pues todos los constructores deben de ir evolucionando. Deben tener algunas herramientas que nos ayuden a hacer alguna optimización del SEO de nuestro sitio, que nos ayuden a poder colocar algunas metaetiquetas o que nos ayuden a poder construirlo de la mejor forma. Debe de ser SEO friendly, que no perjudique nuestro posicionamiento. Al contrario, que si tiene alguna herramienta que nos ayude para poderlo mejorar, eso sería la mejor idea. Características y funcionalidades, que todos estos tengan algo trascendente en nuestro sitio. Si vamos a utilizar algún constructor para nuestros sitios informativos o va a ser completamente visual, que tenga herramientas que nos ayuden a manipular las imágenes, a manipular los medios que vamos a usar y que estos sean realmente funcionales para nuestro sitio. Que la interfaz de la edición sea amigable, o sea, que también no tenga módulos escondidos o que no te digan a qué sirve y que puedas hacer la construcción de tu sitio de la manera más dinámica posible, que sea muy rápido de poder entender para que nosotros también podamos construir de manera veloz nuestro sitio. Estar interactuando es tardado al principio por la misma curva de aprendizaje, pero a medida que nosotros lo vamos manipulando, ya debería de ser muy, muy rápido identificar cada uno de estos elementos de nuestros constructores. Si esto no es bueno, entonces hay pequeños detalles con los constructores que sería mejor reanalizar si ese es el mejor para nosotros.
Ver cuáles son los widgets que incluye, si nos funcionan, si no los necesitamos, si sí, si solo son algunos lujos que se pueden dar, si estos no afectan el funcionamiento o incluso hasta el rendimiento de nuestro sitio. A esto hay que, ir hay que procurar que nuestro constructor vaya de la mano con la optimización de nuestro sitio. Lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero sí es importante que nosotros utilicemos realmente lo que va, o lo que queremos que vaya a funcionar en nuestra página. Y esto, pues a medida que vaya evolucionando, pues vamos haciendo experimentos y vamos mejorando el funcionamiento con los widgets que necesitamos. Eh, Actualmente en el mercado existen muchísimos constructores, muchos, muchos. Estos surgieron porque al principio, pues, como no había ninguno, se crearon algunos muy, muy, muy semejantes que dieron las bases para estos constructores, como son Wix, Webium y otros, ¿no? Todos estos funcionan bajo el mismo concepto. Tener algunos elementos que podamos arrastrar, cambiar, pero pues, no son la mejor idea, ¿no? Esto siempre había sido como un plan premium, algo que se ofrecía como un extra sobre la construcción de nuestros sitios. Se fue evolucionando y hubo desarrolladores que hicieron o tomaron la decisión de crear estas herramientas para que cualquiera las pudiera utilizar sin necesidad de estar ligado a alguna empresa, por ejemplo, con Wix. Entonces, esto nos ayuda a facilitar siempre el diseño, el manejo y tener mayor opciones de personalización. A pesar de que todos funcionan bajo el mismo concepto de arrastrar y soltar elementos, pues todos tienen sus cosas diferentes que nos van a hacer inclinarnos por unos o por otros. Algunos funcionan mejor con cierto tipo de contenidos, algunos funcionan mejor o tienen mejores vistas o personalizaciones, algunos tienen más herramientas que otros. Entonces, sí es importante hacer un análisis previo para ver cuál es el que mejor nos va a funcionar. Esto es una lista pequeña de algunos constructores famosos o populares en el mercado. Eh, Hay bastantes, hay muchísimos. Yo puse como los más conocidos y varios de estos ya los he utilizado, no al 100% o no tan comúnmente, pero sí, la mayoría de estos sí los he utilizado. Creo que lo único que no es Breezy, pero de ahí en fuera creo que todos los demás ya los utilicé. Ahora, el primero que quiero mencionar es de DB Builder. Es un constructor bastante bueno. Lo he utilizado frecuentemente en el lugar donde trabajo, en la agencia. Es un constructor bastante ligero. Tiene muchos módulos que funcionan de maravilla para un sitio que quieres que sea muy, muy ligero. Eso lo digo desde mi experiencia, ¿sale? Es muy ligero y las herramientas que te proporcionan te ayudan muchísimo para poder construir un sitio bastante amigable y funcional. Divi está disponible en dos formatos, que es como una plantilla para WordPress y su propio constructor, que se puede instalar y trabajar en una plantilla diferente, eh, pero siempre es bueno, si vas a manejar la plantilla, utilice su constructor. En este caso, la plantilla de Divi junto con su constructor funcionan de maravilla, ¿no? Sí, la misma compatibilidad. Funcionan en el mismo sentido de arrastrar y soltar, se organiza a través de módulos, filas y columnas y pues, nos permite hacer la retícula que más nos funcione. Tiene 46 módulos de contenido como acordeones, sliders, botones, audios, llamados para personas como para meter información de los equipos, botones para llamada de acción o la misma estructura de formularios. Les comentaba, tiene 46 módulos, varios de estos pues ya están cargados dentro del mismo constructor. Hay algunas plantillas que ya también están prediseñadas en la misma licencia de Divi y se pueden duplicar, solicitar y bloquear elementos. Divi proporciona una herramienta en la cual nosotros podemos colapsar nuestro contenido de manera que ya no se visualice. Esto para ahorrar espacio a la hora de estar construyendo un sitio que es bastante amplio, ¿no? Nosotros podemos hacer más pequeña una columna que tiene bastantes elementos dentro y poder seguir trabajando con la parte de abajo, no estar scrolleando tanto nuestro editor
y ser visualmente más, trabajar de mejor forma en nuestro editor. Ofrece un número ilimitado de deshacer y rehacer, o sea, nosotros podemos cambiar los conceptos de nuestra página en cualquier momento. Se puede hacer una revisión de algunas versiones anteriores y saltar a nuevas versiones de nuestras revisiones. El costo actual de nuestra licencia es de $89 al año, pero tiene una licencia de por vida en la cual con 249 hacemos un pago de una sola vez y nosotros podemos utilizarlo el número de veces que nosotros queramos en nuestros proyectos. ¿Vale? Esto ya incluye el soporte, incluye todos los módulos que nosotros queramos trabajar. Entonces, es una herramienta bastante funcional. Otro constructor es Elementor. Elementor ha tomado bastante popularidad últimamente en el mercado. Igual, funciona bajo el concepto de arrastrar y soltar, como lo podemos ver aquí en este pequeño GIF. Tiene igual varios módulos ya preconstruidos que nosotros podremos ir acomodando a nuestra conveniencia. Por lo general, Elementor se construye en el front, por decirlo así. Nosotros, como vamos arrastrando los elementos, los vamos visualizando para ver cómo funcionan y si realmente es lo que nosotros queremos ver. Como les comentaba, pues ha revolucionado el mercado de los maquetadores visuales. Tiene una versión gratuita, es un gran plus de este constructor. Funciona como un plugin de descarga gratuita en el repositorio de plugins de WordPress. Con este podemos hacer lo que queramos en nuestro sitio, pero aparte tiene una versión de pago en la cual se incorporan funcionalidades avanzadas. Esto es otros módulos que podemos implementar en nuestro sitio. Como me parece también los módulos de WooCommerce, estos están alojados precisamente en la versión Pro. Podemos crear sitios de diferente gama y a una velocidad también súper rápida. Igual se adapta a cualquier tema, cualquier página y cualquier diseño. Ya la versión gratuita cuenta con plantillas, pero la versión Pro ya te extiende aún muchísimo más la gama de plantillas que ya están prediseñadas. Cuesta actualmente $49 la licencia. Hay que instalar algunos plugins, perdón, no se instalan otros plugins para poder hacer mantenimiento o hacer páginas de construcción, cosas así. Esto ya lo puedes hacer desde el mismo editor. Y incluso nosotros podemos instalar nuestros propios widgets para guardarlos y utilizarlos en algún momento. Esto para conveniencia y velocidad de nuestra construcción. Tiene más de 26 widgets, algunos de los cuales pues también son para elegir videos, botones, textos, iconos, galerías de imágenes, lo más básico, ¿no? Tiene la posibilidad de poderse traducir a varios de los idiomas que ya están actualmente en el mercado. Ya por default tiene la traducción y la API está abierta para que se pueda extender el plugin a desarrollo a medida. Como les comentaba, hay una licencia gratuita, no tiene ningún costo. La que le sigue es la de $49 al año por un sitio, 99 por 3 sitios y 199 por 1000 sitios, ¿no? Aquí convendría mucho la de 1000 sitios y si nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar con este constructor, pues conviene mucho esto para futuros proyectos. Y otro constructor, Visual Composer o Bakery, es de los más populares que existen en el mercado. Esto porque viene por lo general con la mayoría de los templates premium o de pago. Ya vienen alojados en el mismo tema como tal. Funcionan los temas con ese constructor y pues es bastante bueno, es bastante intuitivo. Tiene la ventaja que cualquiera puede utilizar sus herramientas y puede manipularlas a su antojo, ¿no? Aquí cualquier tipo de público los puede utilizar. Tiene muchísimos elementos, muchos, más de 50 y
se pueden incluso agregar más. Hay varios anexos dentro de los repositorios de WordPress, de plugins gratuitos que son extensiones o add-ons para nuestro constructor. Entonces se puede ampliar muchísimo. Tiene bastantes elementos. Varios de esos hacen lo mismo, nada más se visualiza de otra forma, pero tiene muchísimos, precisamente por la popularidad del mismo constructor. Como les comentaba, este constructor pues ya viene por default o ya viene gratis con los templates premiums, ya vienen incluidos dentro de ahí. En dado caso de comprarse por separado, cuesta $45 y se pueden recibir editor 3.1 con backend, frontend, editor en vivo y una vista de árbol. Es decir, nosotros podemos hacerlo en el mismo editor, podemos hacer en el front, es decir, como parecido a lo que estaba haciendo Elementor, que nosotros arrastramos elementos y vamos viendo cómo se visualiza en nuestra página casi real, y también podemos ver cómo se van anidando los elementos en nuestra construcción del sitio. Igual podemos nosotros definir algunos elementos, ocultarlos para que si no nos están funcionando, pues los podemos quitar y solo dedicarnos a los que sí realmente nos funcionan. Podríamos diseñar nuestros propios elementos para poder utilizarlos en la construcción y nosotros podemos manipularlos en cuanto a lo que es sus estilos y sus códigos de acción con JavaScript. $45 cuesta su licencia para un sitio, 245 para utilizarlo en diferentes sitios. Ahora, voy a hacer una pequeña comparativa entre la construcción de un mismo tipo de sitio con estos tres constructores. Obviamente hay muchos más constructores, como les comentaba, pero estos al ser los más populares, y también son de los que más he utilizado de manera laboral o de manera profesional, entonces son creo que los que dan unos datos bastante peculiares en cuanto a lo que se destinara para realizar el mismo proyecto. Obviamente cada quien decide cuál le funciona mejor. Entonces, esto nada más es como para ayudarles a tomar una mejor elección en base a lo que necesiten. Es importante recordar que todos los constructores tienen algo en común, ¿no? Que es facilitar la construcción de los sitios web. Todos funcionan de una forma muy similar. Todos se basan en el concepto de arrastrar y soltar, de reticular, y tienen sus herramientas para poder realizarlo. Obviamente, en función de lo que cada uno de los desarrolladores quiso definir. Ahora, hay algunos detalles que van a hacer que nos inclinemos hacia uno o hacia otro. Para esta comparativa, lo que yo hice fue utilizar, bueno, no utilicé, esta es una referencia que yo encontré, pero en esta referencia lo que hicieron fue construir 3 sitios con el mismo diseño o una maqueta semejante, y todos se hicieron de la misma forma con cada uno de los constructores. Para estos sitios se hicieron de manera real y se utilizaron 3 plugins para las 3 versiones base, que fue uno para hacer la seguridad del sitio, para poder limitar los ingresos al mismo. Un plugin para hacer la compresión de las imágenes, como es Smush. Y otro para manipular la caché y la optimización del sitio, que en este caso utilizaron Swift Performance Lite. Entonces, este es el diseño que se hizo. Cada una de estas imágenes presenta la construcción del sitio con cada uno de los constructores. El primero fue hecho con Divi, el segundo fue hecho con Elementor y en combinación con el tema de GeneratePress. Y el tercero lo hicieron con Visual Composer con el tema de Bridge. Si se fijan, tienen la misma estructura. Obviamente algunos se visualizan de diferente forma por las mismas limitaciones, por decirlo así, de cada uno de los constructores, pero se acercan bastante al diseño original o al diseño que quieren pretender. Es una página tipo one page,
Tiene un formulario de contacto en la parte de abajo, algunos cuadros para mostrar los servicios y hasta arriba un slider. Entonces vamos a empezar con la comparativa. Aquí en esta captura se muestra la velocidad medida mediante la herramienta de GTmetrix. En el primer caso vemos la que es Divi. Divi presenta una calificación o un score de 98 en PageSpeed Insights de Google y una GSlow score de 92. Es bastante bueno. Tiene una carga de 0.8 segundos, un peso de 571 kilobytes y una solicitud de recursos de 18. Elementor, con su diseño, llega a una calificación en PageSpeed de 99 y en GSlow de 92. Tiene una carga de 0.6 segundos, un peso de 543 kilobytes y hace 19 solicitudes al servidor. Visual Composer presenta en PageSpeed una calificación de 95. De GSlow es 89. Tiene una carga de 1.1 segundos. Esta se tardó un poquito más. Un peso de 817 kilobytes e hizo más solicitudes al servidor. En cuanto a lo que son recursos consumidos, presenta que, bueno, esta es una captura realizada mediante Pindom. Pindom lo que te hace es desglosar básicamente cómo es el consumo de recursos de nuestro sitio a medida que se va cargando en nuestro navegador. Entonces, en primera instancia podemos visualizar que hace muchas solicitudes al servidor. Esto es normal, es primero hacia lo que se conecta. De ahí hace solicitudes de sus archivos JavaScript, sus estilos CSS, las fuentes de Google Fonts, sus imágenes y el favicon hasta abajo. ¿Vale? Con Elementor aquí se hacen las 19 peticiones al servidor. Tiene igual un bloque bastante extenso de lo que es la carga desde el servidor. Es más extenso que el de Divi. Pero sus archivos JavaScript cargan menos o más rápido, por decirlo así. Estilos CSS igual, casi a la par que sus imágenes, sus tipografías y su favicon. Se ven sus tiempos de carga bastante reducidos en comparación con Divi, a excepción de lo que es el llamado al servidor. Y Visual Composer, pues aquí tiene todas sus solicitudes, tiene bastantes. Aquí vemos que el peso más amplio, que es este cuadrito donde está el rosa, morado, azul y amarillo, son los códigos del tema como tal. El tema está haciendo muchísimas solicitudes o está ocupando mucho espacio, mucho tiempo de nuestro servidor. Y de ahí fuera, pues todos son promedio, ¿no? Pero hace bastantes solicitudes en base a lo que requiere el tema. Empezamos por los tiempos del servidor, las imágenes, sus estilos, tipografías. Aquí primero solicita tipografías y luego los archivos de JavaScript y al último el favicon. Entonces, pues ya como conclusiones, tenemos que, según Pindom, Divi tiene 370 milisegundos de carga, Elementor 511 milisegundos, Visual Composer 796, se queda en último lugar. Aquí Divi se la lleva. Según GTmetrix, Elementor es el que carga más rápido, con 0.6 segundos, Divi en 0.8 y Visual Composer con 1.1 segundos. Según PageSpeed Insights, Elementor tiene un 95 de 100. Visual Composer alcanza una calificación de 90 de 100. Divi una 86 de 100. Para la versión móvil, Elementor alcanza un 86 de 100. Visual Composer un 82 de 100 y Divi 80 de 100. ¿Vale? Recordemos que esto ya es bajo los criterios de Google como tal para hacer su medición. Esto es como el uso de imágenes de nueva generación, el uso de la limitación de los recursos que se consumen, cosas así. Y que otra vez recordar que todos
todos estos sitios que se construyeron utilizan los mismos plugins de base. Ahorita vamos a ver la diferencia con un extra en cuanto a los recursos. Elementor utiliza 19 recursos del servidor, o hace el llamado de 19 recursos del servidor, Divi 21 y Visual Composer en 25. Ahora, les comentaba, todos tuvieron los mismos plugins de base, pero para poder hacer algunas funciones específicas del diseño, algunos tuvieron que utilizar más plugins para poderlo realizar. En este caso, Divi utilizó menos plugins porque todas las herramientas para poder construir este sitio ya estaban dentro del mismo constructor. Entonces, no se hizo uso de alguna otra herramienta extra. Composer utilizó dos plugins adicionales, que es el maquetador y el contact form. Es decir, como tal, pues, Divi es, Visual Composer es un plugin, entonces hay que cargarlo en el mismo sitio. Y aparte, el plugin para poder hacer el formulario de contacto. En este caso fue Contact Form, pero pudo haber sido cualquier otro plugin, pero debió haber sido instalado para poderse utilizar. Elementor necesitó 3 plugins adicionales. 2 para el maquetador, es decir, el plugin base del constructor, y algunos módulos extra del tema de GenerateX para poder hacer algunas funciones. En este caso, quien se lleva de calle todos los demás constructores, pues es Divi, que no utilizó nada más que su mismo constructor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los constructores? Pues los constructores nos dan la flexibilidad para poder crear casi cualquier cosa. Entonces, nosotros podemos crear una landing page, una página de una sola sección, una página informativa, un portafolio, una galería. Todo eso lo podemos hacer con los constructores visuales, independientemente de cuál utilicemos. Es bastante común que se utilicen para hacer lo informativo, pero podremos construir todo un ambiente con estos constructores. Nosotros podemos tener el control preciso sobre cada elemento. Esto es en medida de las herramientas que cada uno de los elementos de nuestro constructor nos proporcione. Nosotros podemos implementar y expander las funciones de nuestros elementos, pero con lo que ya cuentan, funcionan y como dice el comercial, funcionan muy bien, ¿no? Entonces, así como nosotros movamos las funciones o las herramientas de nuestros elementos, pues se van a ir moviendo, como el cambio de colores, el cambio de tamaños, las ubicaciones, la división de columnas o de secciones. Todo eso lo podemos manipular sin ningún problema. La gran ventaja es que nos ayudan a construir nuestros sitios de manera muy rápida. O sea, por experiencia les puedo decir que con un constructor nosotros podemos construir un portal web básico, unas 4 secciones en menos de 24 horas, ¿no? Es bastante rápido. Obviamente al principio, en lo que nosotros nos acostumbramos a manipular las herramientas, en lo que nosotros tenemos esa curva de aprendizaje para cada uno de los constructores, pues requiere un poquito más de tiempo, ¿no? Como todo. Pero ya que los dominamos, ubicamos los elementos y ya sabemos hacia dónde van, cómo dividirlos, cómo orientarlos, y eso hace que sea muy rápido. De manera que nosotros podemos dar o crear nuestros proyectos tan rápido que en cuestión de unas cuantas horas ya podríamos empezar a vender incluso, ¿no? Aparte de esto, nos ayuda a que casi de manera inmediata podemos tener un feedback de lo que necesitamos o de lo que nos están dando como resultado la construcción de nuestro sitio. Nosotros podemos utilizar algunos diseños que ya tengamos previos, podemos copiar y pegar como tal nuestros elementos que ya hayamos visto que funcionan de algún otro sitio o algún otro proyecto. Podríamos copiarlos y pegarlos en nuestro constructor y se van a presentar de la misma forma. Ya no sería cosa de cambiar algunas cosas para que tengan alguna identidad diferente. Pero es bastante fácil utilizar algunos diseños previos
u utilizar algunos que ya fueron predefinidos y nada más amoldarlos a nuestras necesidades. Esto igual nos ayuda a hacer más eficiente la creación de nuestras páginas o incluso rellenar nuestro sitio, ¿no? A veces son sitios que tienen bastante contenido y pues necesitamos estar reciclando o copiando o duplicando nuestro contenido. Entonces, estas herramientas nos permiten hacerlo. La base de los constructores es que puedes construir una página web sin necesidad de programar, ¿no? Programar hasta cierto punto, ¿no? Porque como tal lo que hacemos es maquetar el sitio, pero no necesitamos saber líneas de código como tal para poder hacer alguna función en especial. Si nosotros quisiéramos algo ya muy, muy específico, ahí sí necesitaríamos un poco de conocimiento tanto de HTML, de algunos de estilos de CSS, o incluso para realizar acciones de JavaScript. Pero en caso de que no necesitemos eso, pues con las herramientas que nos presentan los constructores, con eso basta. Nosotros podemos hacer pruebas de manera que podamos eficientar el funcionamiento de nuestros portales web. Si nosotros queremos que tengan mejor posicionamiento o funcionen de mejor manera, hagan mejores llamados a la acción a nuestros usuarios, tengamos mejores contactos o mejores conversiones, nosotros podemos hacer incluso pruebas de tipo A y B, en el que veamos cómo funcionan de un lado y veamos cómo funcionan del otro, para al final compaginarlas y ver cuál es la mejor forma de funcionar de nuestra página y tomamos lo mejor de ambas pruebas. Volvemos a lo mismo, como es muy rápido utilizar estas herramientas, pues estas pruebas son muy, muy, muy rápidas. ¿Cuáles son las grandes desventajas de los constructores visuales? Algunos constructores, como lo vimos en las comparaciones y en las mediciones, pues requieren más tiempo para poder cargar todos los elementos que necesitan, ¿no? Entonces, esto puede aumentar los tiempos de carga de nuestros sitios. Recordar que nuestros sitios deben de ser bastante ligeros para que puedan cargarse de manera rápida. Obviamente, debe de haber un proceso de optimización de nuestros sitios para que carguen rápido, pero si nosotros de base estamos sobrecargando nuestra página con muchos elementos que a lo mejor no necesitamos, pues eso hace que nuestra página siempre vaya consumiendo más y más y más recursos. Se vuelva más lenta y en algún momento pues no va a ser funcional. Entonces sí es importante que ver qué constructor es el que más nos va a funcionar para que no utilicemos tantos elementos y no requiera tanto tiempo para cargar todos los recursos que necesita para funcionar. Y bueno, hay que estar haciendo actualizaciones. Esto es como una ventaja, digo, una desventaja que viene por default con el uso de WordPress. Hay que estar siempre actualizados en cuanto a lo que son las versiones tanto del mismo core de WordPress, de nuestro tema y de nuestros plugins. Los constructores son plugins, entonces siempre deben de estar actualizados para poder tener siempre lo más nuevo a medida que necesitan su mantenimiento. Gutenberg es un nuevo paradigma que entró a WordPress ya hace algunos años. Digo nuevo porque es algo bastante diferente a lo que se venía manejando, pero pues ya tiene unos cuantos años en el mercado, que sigue introduciéndose a medida que se va actualizando el core de WordPress. El objetivo como tal de Gutenberg es poder dar una herramienta a los usuarios para poder crear sus páginas y sus contenidos de manera más fácil. Vienen siguiendo mucho el concepto de los constructores visuales. Es decir, ellos también manejan módulos prediseñados para poder hacer varias funciones. En este caso, Gutenberg los llama bloques y tienen más funciones que el editor normal de WordPress que ya venía por default. Esto es, nosotros podemos entrar a un bloque para poder introducir un título y ahí ya vienen algunas funciones para el tamaño, color. Cada uno de estos bloques ya tienen esas herramientas para funcionar de mejor manera. Y nosotros podemos hacer algo visualmente más atractivo y no tan limitado como lo tenía el editor anterior.
como les comentaba, maneja bloques individuales y son completamente diferentes a lo que se manejaba en el TinyMCA, que es el editor normal. ¿Vale? Entonces, actualmente aún sigue actualizándose y viendo cómo funciona el editor de bloques de Gutenberg. Sin embargo, es hacia donde toda la actualización de WordPress se está haciendo y en algún momento, si no es que ya varios sitios y con varias personas lo he platicado, ya se puede hacer mucho con los bloques de Gutenberg. Incluso hay gente que ya hace los sitios nada más con 3, 4 plugins, incluidos ya Gutenberg, que ya viene por default, pero se le puede hacer un anexo con un plugin que viene con herramientas extra para poder hacer la construcción de los mismos sitios. Conclusiones acerca de los constructores visuales. Las conclusiones varían en función de las necesidades de cada uno de nosotros para lo que queremos en nuestro sitio, para lo que queramos hacer nuestro sitio web. Si lo que nosotros nos importa mucho el dinero, hay que considerar utilizar algún plugin. Esto en cuanto a los recursos, ¿no? Al presupuesto que se tenga. Entonces es importante a lo mejor considerar el uso de Elementor, Divi o Beaver Builder, que son bastante económicos en comparación de otros constructores. Elementor como tal, hay una versión gratuita, entonces no tiene ningún costo. Es bueno estudiar esa parte. Si queremos que sea algo muy rápido, pues ya vimos que GeneratePrex con algunos, con su extra de Pro o el Page Builder de Site Audience también son buenas opciones, pero si nosotros ya vimos que Elementor como tal funciona bastante bien con GeneratePrex y es bastante rápido. Si nosotros queremos construir cada una de las páginas, podemos utilizar Elementor, Live Composer, Visual Composer, cualquiera, ¿no? Si no nos importa como tal el uso de velocidades o no nos importa tanto el presupuesto, o podemos absorberlo, o puede entrar dentro del mismo, pues podemos ver cualquiera de las opciones que existen. Esto es en función a que nosotros queramos hacer algo visualmente más atractivo. Si nosotros nos queremos enfocar en que nuestra página sea muy visual, tenga muchas cosas, muchos movimientos, muchas interacciones, pues utilizar cualquier constructor no hay ningún problema. Esto sí, como les venía comentando, para el rendimiento, para la optimización del sitio, sí es importante ver que solo tenga lo que realmente necesita nuestra página. Y si nosotros en realidad estamos buscando un constructor que sea muy fuerte en cuanto a funciones, en cuanto a elementos, a módulos y tenga un buen soporte, pues podemos ver Divi, Themify o Visual Composer, ¿no? Visual Composer como tal, pues ya vimos que tiene bastantes módulos e incluso se pueden comprar más add-ons, entonces no es problemático para él meter más elementos y que sean muy beneficiosos para nuestra construcción. Hay muchos temas como tal que ya existen en el mercado que ya tienen sus propios constructores, es decir, vienen por default con el mismo tema. Por ejemplo, Bteam ya tiene su propio builder, entonces ya no necesita un plugin extra para poder hacer la construcción de sus sitios. Obviamente todos estos se limitan a lo que ellos les proporcionan. Si nosotros quisiéramos otra función, pues ya tendríamos que analizar si hay algún plugin o meter código como tal para que funcione. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? No sé. De mi parte es todo. Hay mucho que abarcar sobre los constructores. Hay muchos constructores que podemos utilizar, podemos analizar. Creo que el análisis de estos plugins constructores, sobre todo estos que son populares, es bastante bueno. Creo que la decisión de entre uno y otro es importante verlo desde el lado de la optimización o desde el lado del rendimiento. Siempre es importante utilizar menos recursos y hacer funcionar nuestra página, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si nadie... ¿Me escuchas? Sí. Okay. Si nadie quiere decir nada, yo quería preguntar, para un usuario que nunca ha utilizado constructores visuales,
¿qué crees que sea más fácil? Digo, obviando un poco el tema de comprarlo, porque para alguien independiente, pues $40-50 es una cantidad considerable. ¿Construir con Gutenberg o con algún plugin de, por ejemplo, Elementor gratuito? Mm, Para cualquier persona que no haya tenido algún acercamiento con un maquetador, va a ser un poco complicado, pero es parte del proceso de aprendizaje. Sí, sí, claro. Entonces, si lo que menos quieren es hacer el consumo de algún recurso económico, yo recomendaría el uso de las herramientas gratuitas que existen, por ejemplo, Elementor. Podríamos experimentar con ese constructor, familiarizarnos con la forma en cómo funcionan y ya a lo mejor después analizar alguna otra herramienta si es que Elementor no nos convence, ¿no? Ok. Bueno, mi pregunta además era como, ¿qué consideras más fácil? ¿El construir con Elementor o construir con Gutenberg? Mm, Al momento, y yo por experiencia, creo que se me hace más fácil construirlo con Elementor. Ok. Yo utilizo mucho Gutenberg para cuando no se le va a meter tanto diseño a los sitios como tal. Pero como la mayoría de los clientes con los que yo trabajo son llamados por el diseño, por lo visual, pues necesitas hacer muchas manipulaciones de los elementos que te presentan o que se requieren mover en nuestras páginas, en los diseños como tal. Entonces, pues Elementor te da más herramientas que el mismo Gutenberg. Se supone que la tendencia hace que Gutenberg ya vaya para la construcción de tus sitios mediante el uso de shortcodes y algunas otras funciones extra. Incluso ya tiene compatibilidad con el Custom Post Types y Advanced Custom Fields. Entonces se puede hacer, pero es un poquito más tedioso para alguien que apenas está empezando. Ok. Gracias. Yo Sí, tengo una pregunta, Armando. sí, dime. Sí, por ejemplo, en el caso de Divi, si se puede comprar entre 2 o 3 usuarios y también si uno entrega una página de WordPress con Divi, el cliente final puede seguir haciendo modificaciones. Pues de la primera pregunta, pues sí, se puede hacer la compra. Obviamente va a estar ligada hacia una persona, hacia alguna cuenta, pero se puede hacer la compra entre varios. Se pueden hacer como la vaquita. Esto va a estar ligado también al uso de la licencia. Entonces, si alguien tiene destinada la licencia y se ocupa en un sitio, pues ahí ya se quema la licencia, ¿no? En el caso de Divi, si compras la que tiene para el uso de por vida, no hay tanto problema, nada más lo vas ingresando en tu sitio y ya, siempre y cuando coincida con la licencia que se compró. Se maneja por correo electrónico, ¿no? O sea, por usuario. Ujú. Ok, sí, sí, sí. Y de la otra pregunta, perdón, ¿qué me dijiste? Sí, si el cliente puede seguir usando esa plantilla sin necesidad de que el cliente compre Divi. Sí, una vez que ya está dentro de los sitios, ya se puede utilizar la herramienta sin ningún problema. El detalle es a la hora de querer hacer las actualizaciones por Por el los, core de WordPress. el core debe de estar siempre actualizado por cuestiones de seguridad y cosas así. Entonces, se puede utilizar, pero va a haber un momento en el que ya no le va a permitir el funcionamiento. Bueno, no, sí le va a seguir el funcionamiento, pero ya a lo mejor puede llegarse a romper. Con Divi no he visto que haya problemas. Hubo un detalle cuando se hizo la actualización del constructor, pero se resolvió bastante rápido. Entonces no hay problema porque lo sigo utilizando. Sí, gracias. Sí. Armando, buenos días. Aquí Pedro de Tijuana. Oye, un comentario conforme que lo que decía Efraín. Yo hice la prueba con uno de mis muchachos, mi hijo, y efectivamente le di el sitio para que él empezara uno, lo empezó con WordPress normal, pero cuando le dije, ¿sabes qué? Instala Elementor, y solito se lo llevó. Solito es una herramienta muy, muy fácil. No he utilizado otras, ¿no? Pero sí es muy, muy sencilla de utilizarla para una persona que nunca había hecho nada de eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, Sí, sí, sí. es súper sencilla. Y la otra pregunta que tengo es, vamos a decir que no sé, entrega un sitio con Elementor al cliente y en cada momento se quiera cambiar y él domine Divi, por ejemplo, ¿no? El traspaso de uno al otro, ¿qué tan complicado es? Yo sí nunca lo... Sí, sí, claro. Es complicado
No se recomienda, ¿sabes qué? La construcción de un sitio a veces sí está casado mucho con el constructor que vayas a utilizar. Migrar entre constructores no es tan... Recomendable. sí, no es recomendable, porque cada uno de los constructores, a pesar de que comparten muchas características, cada uno se define por sus propias reglas de programación. Entonces no funcionan de la misma forma. Si tú quieres visualizar, por ejemplo, un shortcode o un módulo de Visual Composer, ¿no? Lo quieres ver en Divi, no lo vas a ver más que como simple texto, un código. Y de igual forma, si tú quieres visualizar los elementos del constructor de Divi en elementos, no los vas a ver. No vas a ver nada. A lo mejor no te va a causar conflicto en tu sitio, pero en realidad no vas a ver nada. Entonces, sí va un poquito más de la mano. Si vas a utilizar ese constructor, utilízalo para un tiempo bastante razonable. Si quieres hacer una migración o vas a hacer un rediseño de tu sitio, ya podrás analizar si utilizar una otra herramienta o ver si lo tienes que realmente pasar todo ese diseño a otro constructor, pues, trabajarlo para poder alcanzarlo. Como les mostré en las imágenes, se puede hacer un mismo diseño con diferentes constructores. Lo limité ahorita a Divi Elementor y Visual Composer, pero se puede utilizar cualquier otro constructor y alcanzar los mismos resultados. Vale, gracias. No Sí. sé, Armando, incluso a mí me pasó en un sitio con un usuario que le hicieron a él un sitio en Visual Composer. Ujú. Y después de años, te estoy hablando como de, no sé, 2, 3 años que se quedó el sitio, no se había actualizado, no se había hecho absolutamente nada. Y ya me contacta a mí y al momento en que le di actualizar al plugin, fue un caos. Todo era completamente diferente, el sitio ya no se veía igual, o sea, o sea, quedó muy mal el sitio. Los shortcuts ya no funcionaban bien, fue todo un show, cambió quién sabe cuántas versiones, Ya. al grado que mejor decidí empezar desde cero y hacer completamente un rediseño de todo, pero sí, a veces es complicado eso que mencionaban, ¿no? Por lo mismo de los constructores. Y otra cosa, también habría que tomar en cuenta que Gutenberg está iniciando, ¿no? No tiene como muchos años que ya lo lanzaron y pues ahí también tiene mucho camino por delante, ¿no? Sí, claro, sí, Gutenberg todavía le falta bastante. Tiene entre 3, 4 años que fue lanzado, Sí. entonces obviamente es relativamente nuevo, tiene muchos paradigmas que se quieren seguir y hacia los cuales se está orientando. Entonces, sí le falta mucho. Se pueden hacer experimentos con Gutenberg para ver cómo funciona. Nos han orillado que también nosotros vayamos utilizándolo, nos vayamos familiarizando con las herramientas y pues no está, por ejemplo, una de las cosas que hicieron para orientarnos a eso es que en la actualización pues nos quitaron el editor base, ¿no? Entonces, no está mal que vayamos cambiando, que vayamos viendo cómo funciona y en algún momento puede que ya no necesitemos algún constructor visual. Y ya venga ahí por default. Armando, otra pregunta. Sí. Por ejemplo, en 10 sitios que tú necesites realizar, igual todos, no sé cuánto tiempo se manejen en entregas y eso, pero en 10 sitios, en tu experiencia y en tu forma de trabajar, ¿qué constructor manejarías? Yo sé que va dependiendo de proyectos, ¿no? Pero si fuera todos los 10 similares, ¿con qué te aventarías a hacerlo? Es que varía mucho en función de lo que tú quieras visualizar. En mi caso, lo que yo he utilizado son muchas plantillas premium. Entonces, estas plantillas premium como tal ya tienen ciertas estructuras que vienen funcionales para un constructor, en este caso Visual Composer. Esto funciona mucho porque te optimiza los tiempos de diseño. No tienes que meterte tanto en cuanto a la estructura o la retícula, sino que ya nada más te basas en lo que ya traen esas estructuras. Algunos tienen varios demos, entonces ya nada más eliges alguno o alguno que le guste al cliente y cambias algunas cosas para darle su diferencial. Si lo que quieres realmente es hacer diseños a medida o custom bajo un diseño en específico,
ahí utilizaría otro tipo de constructor. Yo solo lo que más recomiendo es utilizar entre Elementor y Composer es el que más he utilizado, pero te digo por esa misma situación, porque a nuestros clientes nosotros les damos esa, pues esa herramienta o es parte del servicio, ¿no? Utilizar una plantilla premium y este mismo conocimiento del constructor nos hace que sea más rápido construirlos. Sí, claro. Entonces, E3, ahora, Elementor, a mí me gusta mucho la parte en que tú puedes manipularlo como tú quieras, o sea, y sin necesidad de meter el código. Entonces, tú puedes mover, por muy pequeño que quieras, un borde, puedes manipular la imagen como tú quieras en la dirección, aunque quede a lo mejor en medio de un texto, pero tú lo puedes mover. Y eso son alcances muy, muy grandes para alguien que quiera algo completamente personalizado. Entonces, son esos. ¿Qué otros constructores he utilizado? Divi lo he utilizado. No soy muy fan, pero funciona bastante bien. Yo lo he utilizado para sitios que necesitan ser muy, muy ligeros. Un ejemplo que tengo es una tienda electrónica que hice con Divi, pero ahí porque la carga se le dio más a la tienda en línea. Y esto porque tiene aproximadamente 70,000 productos. Entonces, Wow. la página era bastante ligera, pero porque todos los recursos se los destinamos a la carga de la tienda en línea. Sí, entonces, de ahí, pues sí he utilizado otros constructores, he utilizado el Origin, el Oxygen, VTeam, que como estaba mencionando, pues tiene su propio constructor, Avada tiene su propio constructor, ¿qué otro tiene? Enfold también tiene su propio constructor. Entonces, son varios temas premium que ya tienen ahí sus constructores, que la ventaja es que no tienes que cargar otro plugin extra, y ya nada más te dedicas a lo que te dan esas herramientas. Y pues la guía de los demos que ya tienen todos esos templates, pues ya nos dicen que todo eso se puede con el constructor que ellos manejan. ¿Vale? ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Para complementar tu comentario o tu plática de que tenías al principio, por ahí Visual Composer tiene una versión light, por así decirlo, que es gratuita, la pueden encontrar en el repositorio o en la página de Visual Composer por si quieren como empezar a picarle para ver cómo funciona y obviamente no gastar, pues pueden encontrarlo por ahí. Ah, cabrón, Jair, ¿tienes gripa? Te cambió la voz, güey. Sí, ando ¿Qué pedo? un poquito medio mormado, pero sí. Sí, güey, no mames. Se levantó. Se acaba de levantar. No, Sí, no, ya. así como dice Jair, pues, tiene su versión light. Igual, complementando lo del principio, el chiste es experimentar con los constructores que hay, en este caso por Elementor o esta versión light de Visual, porque son bastante intuitivos, o sea, no es complicado manejarlos ni ver cómo funcionan. Obviamente al principio la página que vayamos a construir no se va a ver tan bonita, pero a medida que vayamos interactuando con estas herramientas, pues es más fácil manejarlas y ver cuáles son sus alcances y limitaciones.